Y regresamos con esa energía que nos caracteriza aquí en el programa del Ateneo Escurialense, dando la bienvenida a esta nueva sección, Ciencia y Naturaleza, de la mano de Juan Carlos Álvarez. Muy buenas, muy buenas. Pues como ya os he dicho, yo lo que quería traer es fundamentalmente un tema del que se está hablando mucho, se lleva hablando mucho desde hace muchos años, y es la posibilidad o la existencia de vida más allá de nuestro planeta. Para empezar a abordar el tema, que es un tema muy complicado, porque estamos hablando ni más ni menos que de la vida, ¿no? Y además estamos hablando de la vida en su dimensión más trascendental, estamos hablando de la vida en otros sitios, habiendo surgido probablemente con otras características y probablemente con otras circunstancias. Entonces, arrancar hablando de la vida es arrancar hablando de mucho, ¿no? Para eso lo primero que tendríamos que hacer es definir un poquito qué es la vida. Y os puedo asegurar que esto es un tema extremadamente controvertido, extremadamente complicado y en el que nadie se pone de acuerdo. Ni los biólogos, ni los físicos, ni los bioquímicos, nadie se pone de acuerdo. La aproximación más correcta a lo que sería el término de ser vivo sería decir que es un ser o es un sistema que acumula energía y que se autorreplica, o sea, que se autorreproduce. Esa sería la proximidad, o sea, podríamos decir que esa sería la aproximación más limpia y desde un punto de vista más externo, ¿no? Tiene baja entropía, acumula energía, bueno, una serie de historias en donde ya podríamos empezarnos a complicar muchísimo la vida. Pero partamos de esa idea, ¿no? Es un sistema que acumula energía y que se replica, se reproduce, ¿no? Entonces, con esa premisa, que es muy generalista, pues podemos empezar ya a ver qué es la vida extraterrestre o qué posibilidades de vida hay más allá de la Tierra, ¿no? Bueno, lo primero que necesitamos para que exista vida, teniendo en cuenta que nosotros estamos manejando los parámetros de lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos la vida en el planeta Tierra, la conocemos bastante bien, pero evidentemente, bueno, pues manejamos unos parámetros limitados, ¿no? Pero dentro de esos parámetros, para que exista vida en otro sitio, es necesario que exista presencia de carbono, exista carbono. Es curioso porque tiene que ser este átomo, tiene que ser este elemento, el carbono. Otro, cualquiera de la tabla periódica, no nos daría tanto juego como nos da el carbono. El carbono permite fabricar unas mallas y unas moléculas muy grandes, con mucha complejidad, y es digamos que la pieza clave en esta historia, ¿no? Es necesario que tengamos agua en estado líquido, puesto que la inmensa mayor parte de las reacciones que se producen dentro y fuera de un ser vivo se dan en el agua, estando esta en estado líquido. Y luego es necesario que exista una fuente de energía, porque como la acumulamos, pues necesitamos que esa fuente de energía venga de afuera y luego nosotros la acumulemos en forma de enlaces químicos, ¿no? Se han estudiado otras posibilidades. Hay por ahí bastantes investigadores que están proponiendo una vida, un grupo de seres vivos que surjan a partir no del carbono, sino del silicio. El silicio es el elemento que está justo debajo del carbono en la tabla periódica, por lo tanto tiene unas características próximas y muchos minerales de nuestra superficie terrestre están hechos de silicio. Por lo tanto, bueno, presenta una cierta facilidad para complejidad molecular, ¿no? Entonces hay gente que no lo descarta. Y también un grupo de investigadores que no descartan la posibilidad de que exista un fluido, un líquido, que sería el metano líquido, que estuviese actuando en algunos planetas de una forma parecida al agua, ¿no? Pero estos son, podríamos decir, como que las zonas limítrofes, ¿no?, de la posibilidad de vida. La vida tal y como nosotros la conocemos, como realmente funciona bien, es con una base de carbono, o sea, moléculas con una base de carbono, con agua en estado líquido y con una fuente de energía que nosotros en este planeta pues la tenemos asociada al Sol, a la proximidad de la estrella y la llegada de luz, que es de donde obtenemos la energía primigenia, ¿no? Luego ya, claro, hay otras historias, ¿no? Se dice pues que es necesario que el planeta sea medianamente estable, o sea, que estas circunstancias pues que no se den una vez cada 20 años, pues entonces no prosperaría. También se dice que es necesario que el planeta tenga una cierta configuración que le permita el asentamiento de la vida, o sea, que sea más o menos sólido, ¿no? Que no sea una bola de gas como hay ciertos planetas que son, o sea que hay que tener un cierto escenario, ¿no?, para que esto se produzca, y ese escenario necesita ser un poquito estable. Y bueno,
Aproximándonos así inicialmente a la idea de vida, ¿no? Como nos estamos aproximando, lo siguiente sería empezar por definir de qué tipo de vida estamos hablando, porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? Una cosa es la vida extraterrestre, que sería la vida más allá de nuestro planeta, en otros sitios. Otra sería la vida extrasolar, que sería la vida más allá de nuestro sistema solar, lo cual puede parecer que es una continuación de lo anterior, pero ni muchísimo menos. O sea, la vida extrasolar es algo muchísimo más complicado y es mucho más arriesgado hablar de ella. Y ya por último estaría la vida inteligente, que es la que generalmente enlaza y acaba con todos estos debates, ¿no? Es la presencia de seres inteligentes o de seres con la suficiente capacidad como para en un momento determinado poder establecer un contacto con ellos y que ese contacto, bueno, pues sea no solamente fluido, sino que sea, podríamos decir, como que, bueno, pues racional, sea comprensible, ¿no? Lo de la vida inteligente es como para tratarlo con más cuidado, porque es un tema bastante peliagudo y además, bueno, muy controvertido, porque hay un folclore alrededor de él, ¿no? Los extraterrestres, que si nos visitan, que si vienen, que si son buenos, que si son malos, y alrededor de todo este pequeño folclore, como os estoy diciendo, pues se ha generado una especie de idea, ¿no?, que está en el subconsciente colectivo y que en muchas ocasiones pues está muy alejada de lo que realmente podría o puede ser, ¿no? De eso, si os parece, hablamos un poquito más al final. Bueno, pues, ¿dónde están estos planetas? ¿Dónde están estos sitios? Pues la verdad es que tendríamos que hablar de un espacio, un sitio, ¿no? Un sitio concreto. Este sitio se llama zona habitable o zona de habitabilidad y es el espacio de un sistema, entendamos por un sistema una estrella y una serie de satélites girando alrededor, es el espacio de este sistema en donde los planetas ni están demasiado cerca de la estrella ni están demasiado alejados de la estrella. Si están muy cerca de la estrella, la temperatura se dispara, el agua evidentemente no se aguanta en estado líquido, pasa a ser un gas y evidentemente la vida no es viable. Y si estamos demasiado alejados de la estrella, el agua pasa a ser un sólido, se transforma en una roca y evidentemente tampoco sería posible. Por lo tanto, esa zona de habitabilidad, ¿no?, que es muy variable porque depende de la intensidad de la estrella. Las estrellas con poca intensidad, su zona de habitabilidad estará muy próxima a ellas, y en las zonas con en las estrellas con mucha intensidad, la zona de habitabilidad no solamente será más grande, sino que estará más alejada. Pues esta zona de habitabilidad es donde realmente se podrían dar las circunstancias para que se diese todos los procesos de vida. En nuestro caso, en nuestro sistema, ¿dónde está esta zona de habitabilidad? Bueno, pues esta zona de habitabilidad ronda más o menos la órbita de Venus, quizás un poquito pasado Venus. Venus está un poquito metido ya fuera de la zona de habitabilidad y llega hasta un poquito más allá de Marte. Y nosotros estamos, plantados ahí en medio, ¿no? La Tierra está plantada ahí en medio con prácticamente toda su agua en estado líquido y, bueno, pues ofreciendo un escenario que es bueno, inmejorable para la presencia de vida. Por si fuera poco, tenemos encima una luna, que eso nos permite una serie de cosas, ¿no? Y nos permite también que la Tierra tenga unas características determinadas, ¿no? La presencia de la luna es muy importante, ¿no? Y bueno, pues ahí está nuestra Tierra. Esta idea, la del espacio de habitabilidad o la zona de habitabilidad, se ha manejado durante muchos años y es la primera aproximación para buscar planetas. Planetas que estén en esta zona de habitabilidad y que sean rocosos. Cuando digo rocosos me refiero a que sean planetas sólidos, porque hay muchos planetas que son bolas de gas, como Júpiter, por ejemplo. Entonces, esta sería la primera aproximación. Pero vamos a descubrir que esto es un poco trampa, porque en el planeta hemos encontrado ecosistemas que podrían reproducirse fuera de esta zona de habitabilidad, ¿no? Hablamos de ellos un pelín más tarde, ¿de acuerdo? Pero digamos que para empezar a buscar, porque claro, estamos hablando de buscar planetas en el firmamento, en las estrellas, ¿no? Que es quizás la idea más próxima a lo que podríamos hablar de infinito, que no es infinito, ¿no? Pero quizás la aproximación más clara a una idea de infinito estaría, pues eso, en el cielo, ¿no? Entonces, claro, hay que acercarse por algún lado, hay que empezar por algún lado, y la mejor forma de acercarnos es, pues eso, buscando estas zonas de habitabilidad y buscando los planetas que están en estas zonas de habitabilidad. ¿Se han encontrado planetas? Pues sí, se han encontrado planetas. En 1995 se encontró el primero. Es curioso porque cuando yo estaba en la facultad y hablábamos de esto,
nuestros profesores, sobre todo de ecología, nos decían que no se habían encontrado. En estos momentos no se había encontrado ningún sistema, y era verdad. De repente, cuando se colocó el telescopio, el Hubble, más allá de la atmósfera, pues empezaron a ver un montón de cosas. Y una de ellas fueron justamente estos planetas. En el 95 se ve el primer planeta. Es una bola de gas, es un planeta tipo Júpiter, no tiene ninguna posibilidades de que haya vida, pero es un planeta. Bueno, a día de hoy tenemos 494 planetas encontrados. Y de estos 494 planetas encontrados, muchos son terráqueos, quiero decir que muchos son sólidos, se pueden pisar, y de estos un tanto por ciento están en lo que sería la zona de habitabilidad, ¿no? El más sorprendente es uno que se descubrió ahora, pues yo creo que menos de un año, ¿no? En una estrella, en Gliese. Es una estrella, Gliese 581, el planeta es el G, porque se encontró en ese orden. ¿No? Los planetas extrasolares llevan una letra, y esa letra corresponde al orden alfabético en el que se han encontrado, quitando la primera, porque si no, la primera sería la A y se confundiría con la estrella. Bueno, pues el Gliese, es un planeta que es unas 2 veces más grande que la Tierra, tiene muchas posibilidades de agua en estado líquido, y bien, pues sí, habría posibilidades, ¿no? Está en su zona habitable y, bueno, pues da, como se dice, un buen feeling, ¿no? O sea, nos parece que pueden ser cosas. La única pega es que está a 20 años luz. Y esto es estar muy lejos, lo suficientemente lejos como para que no podamos hablar. Este va a ser el problema. El problema va a ser la distancia. Las distancias son tan grandes que están fuera de cualquier tipo de margen y de cualquier tipo de posibilidad de movernos. Este va a ser el verdadero problema de la exploración extrasolar, ¿no? El que está todo rematadamente lejos. Está todo muy lejos y no se puede ir allí. Esto yo sé que es algo que a la gente le cuesta entender, ¿eh? No se puede, pero algún día se podrá. Bueno, pues algún día, si cambian mucho las leyes de la física, se podrá. Pero con las leyes de la física que llevamos manejando últimamente, esto está lejos y totalmente fuera de nuestro rango de actuación. O sea, nosotros podemos movernos dentro del sistema solar y poquito más, y muy poquito más, ¿no? Zona de habitabilidad y tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues muy bien, pues resulta que en 1975 se botó un pequeño mini submarino en la zona de las Islas Galápagos. En ese momento se estaban empezando a hacer exploraciones con pequeños mini submarinos, porque resulta que se había bajado a la fosa de las Marianas en 1953, creo recordar, y se había descubierto que desde luego la exploración submarina no podía pasar por meter a gente dentro de un batiscafo y meterla a 11 kilómetros debajo de la superficie del mar. Eso es muy arriesgado, muy complicado. Entonces había que mandar robots. En aquel momento la informática estaba en pañales y todos estos robots pues tenían un problema de base, y era que no tenían suficiente apoyo informático, ¿no? Pero ya os digo que en 1975 se manda este pequeño submarino y se descubre algo sorprendente. Se descubre un ecosistema a unos 2.500, 3.000 metros de profundidad, en algunos casos hasta 5.000 metros de profundidad. Se descubre un ecosistema tan rico como pueda ser un ecosistema marino, como pueda ser el de un arrecife de coral. Un montón de seres vivos. Unos gusanos llamados tubícolas de 1 metro de largo que viven dentro de un estuche que ellos mismos generan, formando arrecifes, cangrejos, peces, camarones, todos esos bichos viviendo allí, comiéndose entre ellos, que es la mejor manifestación del equilibrio ecológico, y allí estaban, totalmente aislados. Claro, lo primero que se plantean es cuál es la fuente de energía de este ecosistema, porque los ecosistemas no pueden vivir si no tienen una entrada de energía.